Buenos días, estamos en expectativa en estas entrevistas para elecciones 2023. Este programa aquí y ahora se presenta con el auspicio de helado Rosalía, variedad de colores y texturas con todos los sabores tradicionales que te puedas imaginar. Helados Rosalía, ubicado en la Oviedo 779 y Olmedo. Bien, con nosotros la doctora Lucía Pozo Naranjo, candidata a la Asamblea por Imbabura. Es doctora en Derecho, especialista en Ambiente, máster en Desarrollo Social, ex concejal de Ibarra, madre de 2 hijos, 42 años, ex deportista o actual deportista. Sí, Bienvenida. eso no se deja. Muy buenos días, Buenos qué placer días. siempre compartir con ustedes y con quienes nos miran a través de Muy Expectativa. bien. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Ya batió el récord Franz del Castillo. Usted estuvo ahí Ya, presente. por supuesto. Me precio, querido amigo, de ser la presidenta de la Fundación Franz del Castillo Hay en una el fundación, Ecuador. ya. Sí, claro que sí. Hay una fundación internacional que fue creada en los Estados Unidos. Tenemos una sede de la fundación en Los Ujú. Ángeles, otra en Chicago, otra en Ya. París, otra en Doha. Y por supuesto la base que es aquí Ecuador. Así que hemos sido parte de la organización de este nuevo récord de nuestro querido amigo y compañero Franz, que lo ha batido ayer en Otavalo con 50 horas dibujando sin parar, sin dormir, Salvo unos 3 minutos para ir al salvo baño. algunos Ya. minutos que se tomó y que tuvo que compensar, por Ujú. supuesto, para que se cumplan las 50 horas y que lo hace ahora pues el artista más resistente del mundo, porque él ya Ya. tiene un récord Guinness de ser el artista más rápido del mundo. Hoy más resistente, una Ahora con maratón, ¿no? fue una maratón 50 exactamente de horas. 50 horas. Realmente hay Impresionante. que tener una capacidad mental, física extraordinaria, por eso, por algo son los mejores del mundo, Ujú. ¿no? Dibujó a indígenas, ¿no? A comunidades Sí, indígenas, a personas. es correcto. La visión de la fundación, la visión de Franz es sentar las bases de esta interculturalidad, ¿no? Que tenemos, que vivimos del arte, la tradición, la cultura, la identidad del Ecuador, de los imbabureños específicamente, que es su tierra. Su primer récord Guinness lo cumplió con las personas afrochoteñas y Ujú. ahora en este segundo récord pues se lo ha hecho con el pueblo quichua Otavalo. Muy bien. En esta entrevista, Lucía, le invito a compartir estos helados de Rosalía Muchísimas gracias. Le de, decía de fuera de Tiberio Vázquez, ¿no? cámaras que esta es la gasolina de la candidata, el Para no cafecito. dormirse, ¿no? No, a Tanta mí me actividad. encanta el café, Ah, por, siempre por aquello de café moro. Claro, yo soy vivísima, me casé con el que hace el café. Ujú. Y en este plano de la informalidad, usted si gana las elecciones iría a ocupar una curul donde estuvo su padre y donde estuvo su esposo. Esas coincidencias de la vida. Imagínense, son cosas de la vida que no nos habíamos planteado bajo esa visión, pero sí ha sido parte de nuestra historia Ya, y como le digo, en mi casa se almorzaba, desayunaba y merendaba política y es parte de nuestra vida, es la influencia claro. que hemos tenido, ¿no? Muy bien, entonces no sé si Muchas ahí está la gracias, azuquita, el cafecito, porque de eso muy se trata, se amables, va a enfriar el café. claro. Muy bien, queremos preguntarle, mientras pone el azúcar, siempre dicen que es malo el azúcar, ¿no? Para Sí, la diabetes, que para no engordar, no sé, lo pero que pasa es que ¿estará comprobado eso o no? bueno, el café se toma sin azúcar realmente, pero a veces hay que ponerle un poquito, depende del cafecito. Ya, Y si te cuidas del azúcar y no eres abusivo con el azúcar, no creo que hay ahora, daño. toda Si compensa, exageración por supuesto, es si mala. compensas además con deporte, no hay ningún Muy daño. bien, Por eso a los diabéticos, para compensar un poco el tema, les mandan a caminar, a generar un poco esa insulina, pero ¿no? De siempre es bueno manera natural. hacerse chequeo, ¿no? Para no Sí, sí, tener sí. complicaciones. ¿Por qué Ujú. como candidata a asambleísta? Mire, lo que sucede es que la época política nos ha puesto en este punto y en esta condición, ¿no? Ujú. Como ustedes saben, hemos pasado un proceso electoral de elecciones seccionales y la visión que se había planteado era del 2025. Sin embargo, el momento histórico político que vivimos nos ha obligado a dar un paso al frente Ya, para participar en estas elecciones. Definitivamente necesitamos gente comprometida, patriota y valiente para no dejar el paso a los mismos destituidos, a ya. las mismas personas que nos han puesto en el punto y en la condición que Ahí estamos. tendría que haber una reforma, porque
¿Qué Qué sacamos con la terrible, muerte ¿no? cruzada si van a ir los mismos? Imagínese, pero ahí entra ya Claro. la sabiduría ciudadana, porque después de 2 años trágicos para el país en el que parece que Ya, no puede haber una asamblea peor, pero llega otra que la supera. Y encima existe la falta de, yo no sé qué calificativo ponerle, pero que ya, tengan la visión de volver a candidatizarse luego de ser los causantes del desastre, de la desinstitucionalización de este país, de romper la democracia de tal manera y vengan como que no han hecho nada, volver a querer estar ocupando esos espacios realmente es vergonzoso. Ahora esperemos que los claro. ciudadanos lo puedan analizar y si queremos una asamblea diferente, escojamos gente diferente. ¿Para qué quiere ir a una asamblea desprestigiada? Falta de credibilidad y de confianza también de la población, bajos niveles de popularidad. Se hablaba del 6%, incluso menos que el gobierno. Sí, por ¿Para qué? supuesto. Porque si no damos nosotros el paso, van a seguir ¿Quién va? estando Claro. ellos. Y Ujú. eso no lo podemos permitir. Quienes realmente soñamos con un Ecuador diferente, con quienes queremos defender el futuro de la gente, con Ujú. quienes queremos tomar decisiones más allá del costo político que eso significa, tenemos que hacerlo. ¿No? Imagínese usted, para mí sería absolutamente sencillo quedarme en la comodidad de mi hogar, esperar al 2025 y no tener ni siquiera el Ya. mínimo resquicio de poder pensar que me voy a quemar en un proceso de esta naturaleza y esperar con tranquilidad, con la votación electoral Ujú. que tengo, con la confianza que le hemos dado a la ciudadanía. Pero cuando uno mira responsablemente cuál es el ejercicio político y para qué estamos aquí, quienes aspiramos servir a la ciudadanía y quienes entendemos la política como un ejercicio de servicio a la ciudadanía, tenemos que saber que hay que estar donde debemos estar en el momento El momento preciso. preciso, ¿no? Y si no damos este paso hoy, más allá del costo político que eso signifique, vamos a permitir que este Ecuador realmente se convierta en la siguiente Venezuela y eso no puede suceder. ¿Cómo cambiamos esa percepción de la ciudadanía respecto de la asamblea? Con Con trabajo, trabajo. es la única Ya. manera. El problema es que la ciudadanía, por supuesto, que va a sentir en el momento en que tenga una asamblea que la represente y que se dedique a Ujú. trabajar. Hay gente muy irresponsable que dice, pero ¿qué van a hacer en 1 año 8 meses? Yo le pregunto, estimado amigo, ¿qué hace una familia si no hay trabajo 1 año 8 meses? ¿Qué hace una madre emprendedora si 1 año 8 meses no puede llevar el pan a su familia? Ya. ¿No? O sea, que hay mucho tiempo para quienes trabajamos y sabemos lo que cuesta el trabajo. 1 año 8 meses es mucho tiempo en el Mm. que, por supuesto, no se van a solucionar todos los problemas del país, pero sí se va a dejar sentada una base y el direccionamiento adecuado para poder recobrar, primero, la confianza de la ciudadanía. Ya. Segundo, demostrar con gente capacitada para hacerlo y que no vaya a experimentar ni a seguir haciendo de la asamblea el circo en el que le han convertido estos 2 últimos años para poder quedar bien con sus caudillos, líderes o parece que hasta amos en pleno siglo XXI. Ujú. No se puede permitir. Este es un momento realmente histórico y hay que tomar las decisiones precisas para no permitir, insisto, ni que el Ecuador se convierta en la siguiente Venezuela, ni que los ecuatorianos seamos los siguientes mendigos de América Latina. En el país hay inseguridad, hay sicariatos, hay delincuencia. Mataron o asesinaron a un militante de Actuemos, candidato a la asamblea, también a un alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y por lo tanto, aquí vivimos en un estado casi fallido. Es un estado fallido, definitivamente. Lo que estamos esperando Ya. es que, por Dios, ojalá lastimosamente en el punto que estamos hayan elecciones porque ha habido un gobierno totalmente incapacitado para gobernar, con una falta de liderazgo evidente y en un momento como este se necesitan personas que puedan tomar decisiones. Más allá del costo político, insisto, que eso signifique. ¿Les da miedo hacer los trámites de contratación pública bajo el decreto de emergencia? Si no robas, no hay por qué asustarse de aquello. Hay que hacerlo. Si hay que comprarle balas a la policía, si hay que comprar chalecos para la policía, si hay que reconstruir carreteras, si hay que edificar nuevamente y repotenciar hospitales, hay que contratar urgentemente. Y la gente que probablemente tiene miedo o sabe que van a meter la mano, por eso no lo hacen, pero hay que tomar decisiones. Y para eso se necesita gente valiente, que conozca lo que es la función y el ejercicio público.
Mire, qué pena el presidente Lasso. Yo creo que él pensó que tenía que sentarse como en la gerencia de un banco y dar órdenes y disposiciones y todo el mundo iba a cumplir. El ejercicio público es otra cosa y no nos podemos como ecuatorianos volver a equivocar. Sí se necesita juventud, sí se necesita determinación, pero también conocimiento y experiencia de a qué se meten cuando se habla de una Asamblea Nacional o del espacio de la Presidencia de la República. Esto es un diálogo con la doctora Lucía Pozo, candidata a la Asamblea por Actuemos en representación de Imbabura. La consulta popular planteada por Guillermo Lasso fracasó. No sé si era el momento inadecuado, pero él planteaba al presidente en esta consulta la extradición de delincuentes por narcotráfico, por crimen organizado, por todo eso. ¿Y por qué tal vez insistir en esta extradición a través de otra consulta? No sé, porque ¿es necesario que haya la extradición para combatir la delincuencia? Por supuesto. Yo creo que el momento político fue el complejo. El presidente Lasso también es innegable, más allá de su incapacidad para gobernar, ha tenido una respuesta grosera por parte de quienes han intentado desestabilizar el país para caotizar el Ecuador y poder tener su lemita de campaña, ¿no? Antes estábamos mejor, eso es evidente, porque son los únicos que aplaudieron como focas cuando se decretó la muerte cruzada. Qué cosa más grotesca para la ciudadanía, más allá de las necesidades, de la pobreza, de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de acceso de los jóvenes a la educación. No les importó nada, lo que querían es tener el lemita de que antes estábamos mejor haciendo cualquier cosa para desestabilizar, no al gobierno ni a Guillermo Lasso, sino a los ecuatorianos y a la institucionalidad del país en estos 2 años. Entonces creo que el momento fue el inoportuno. No creo que solamente se deba extraditar a quienes, por supuesto que se debe extraditar. Yo creo que esas son herramientas y normas, porque aquí en el Ecuador, mientras existe este círculo en el cual no se puede confiar en el nivel político todavía, inclusive judicial, eso no se puede manejar. Hablamos de mafias internacionales y no solamente de la extradición, sino también de la deportación y de las reformas urgentes y necesarias a la ley de movilidad humana. Es impensable. Si usted va a casa ajena, estimado amigo, quienes nos han enseñado a tener normas y costumbres, uno tiene que comportarse donde va. En este país han permitido que nos basureen los extranjeros que muchas veces han venido a hacer mucho daño a este país, a los que ni siquiera se les puede pedir el nombre, porque si no quieren no lo dan, so pretexto de la muy mala aplicación de la actual ley y de la falta de reformas que hacen, que vamos a impulsar, de la deportación para quienes vengan a hacer daño al Ecuador. ¿Y por qué se desató en este gobierno de 2 años y pico de Guillermo Lasso esta delincuencia, estos sicariatos, las cárceles, matanza? No ha habido antes, ¿no? ¿Por qué se llegó a este corolario? Que porque alguien lo incentivó. Todo es producto de un proceso, estimado amigo. Yo jamás... Lo explotó. Por supuesto, explotó. O sea, se encargaron de que esto... O sea, yo no soy defensora del señor presidente Lasso en lo absoluto. Pero sí de la estabilidad democrática. De la estabilidad, por supuesto que sí, porque es la decisión que tomaron los ecuatorianos. Pero también tengo la objetividad de darme cuenta que lo que revienta en el tema de la inseguridad en el Ecuador es producto de toda la apertura que se le dio al narcotráfico, a la narcoguerrilla, a la plata sucia que ha ingresado en este país y a esa apertura de los derechos humanos para todo el mundo, sobre todo para los delincuentes, mientras a la gente de bien nos toca ahora estar encerrados detrás de las rejas de nuestras propias casas. Esas son las cosas que hay que cambiar y que a este Estado incompetente le ha tocado, además de recoger el producto de un trabajo desde hace años atrás, también se han encargado de potenciarlo. Por supuesto que sí, porque eso ha sido evidente y la ciudadanía sabe con quién se han tomado las fotos. Expresidentes de la República con capos y líderes del narcotráfico. Entonces, que son los que manejan las cárceles donde desde que perdieron el poder ahora hay revueltas, asesinatos, masacres, muertos y se ha despuntado la violencia de esta manera. Decía Francisco Huerta Montalvo, que en paz descanse. Y con quien tuve el honor de trabajar. Caramba, ya nos va a contar esa historia. Él decía que estamos en un narcoestado. ¿Será que estamos en un narcoestado? Y todo el mundo se asustó cuando Pancho Huerta dijo aquello. Pero Pancho Huerta, un hombre sabio en su inmensa sabiduría, venía y veía lo que se venía a venir después de todo ese cúmulo de acciones que han hecho del Ecuador lo que hoy es. Otra pregunta que planteó el presidente en la consulta fue reducir el número de asambleístas para mejorar la gobernabilidad, mejorar la acción de la asamblea. ¿Es fundamental eso o es
no tan importante. Mire, puede ser una acción que se pueda o que se Bajar el deba número. tomar. Sí, El cálculo para la designación de asambleístas es un cálculo técnico que si habría la decisión política de hacerlo, yo no estaría en contra de aquello, tal vez para reducir la capacidad o el gasto corriente del Estado en el presupuesto no general, es mucho en todo caso. que como usted bien dice y la gente sabe no es mucho. Esto se genera a partir de la incapacidad de una asamblea de ser el vehículo del desarrollo y de convertirse en el obstáculo del progreso. Entonces, si es que tuviéramos una Asamblea Nacional que esté produciendo, que esté trabajando, que no tenga como tiene hoy 573 leyes represadas, imagínese En la usted, bandeja de entrada. lo único que está demostrando es que no se han dedicado a trabajar. Pero si la gente sabe que tiene una asamblea que legisla, que fiscaliza las acciones del Estado, yo creo que no habría este rechazo que hoy por hoy existe. Ha sido una asamblea de un boicot permanente a las ideas e iniciativas del gobierno. Usted lo ha dicho. Una polarización entre ejecutivo y legislativo que se puede repetir en la próxima asamblea. De un boicot permanente, insisto, y no al presidente, sino a los ecuatorianos, con tal de recuperar el poder y de propender a la impunidad. ¿Y recuperar el poder con qué objetivo? Que vuelvan otra vez. Para obtener impunidad, eso es todo. Eso es todo. Otra pregunta que se plantea, dice, en la asamblea, en la consulta, perdón, disponer un número de afiliados a los partidos políticos. Debe ser esto porque los partidos son electoreros, a veces son, Sí. Antes se hablaba de las universidades de garaje, también hay partidos de garaje, por lo visto. Por supuesto que sí, yo mire que me parece O de alquiler, correcto, ¿no? Claro. sí, o sea, o de alquiler, como usted lo ha dicho, se constituyen, a mí me gusta hablar como es, se constituyen en chimbadores de los procesos electorales en donde realmente deberían hacerles devolver a los partidos políticos, que no cumplan con una expectativa de por lo menos un 5% electoral, devolver lo que el Estado invierte en ellos. Claro. Porque muchos solamente por la vanidad de aparecer en una papeleta electoral o porque hacen componendas políticas también para quitarles esos 5,000, 10,000, 15,000 votos a alguien de la misma tendencia, se venden a otras mafias políticas electorales para procesos de esta naturaleza. Yo creo que debería reducirse la cantidad de partidos políticos en el Ecuador y de movimientos electoreros y electorales que son turistas de la política, que aparecen solo cada 4 años y que un año están aquí, el otro están acá, en donde mejor les convenga. Eso realmente es asqueroso en una época como esta, en la que los ecuatorianos estamos cansados de ver que la política se maneja de esta manera. La pregunta que también se planteó fue quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de nombrar a las autoridades de control. ¿Para qué sirvió el Consejo? Porque está politizado, porque ha tenido una función clara desde su origen y desde su nacimiento, que es responder a directrices y direccionamientos políticos. En eso se ha convertido. Mire usted que ahora fueron auspiciados por un partido político, el presidente, y hasta ahora sigue parqueada la denuncia aquella. O sea, la ley es aplicable para unos, pero es invisible para otros. Y lastimosamente ha perdido la credibilidad totalmente desde su génesis del Consejo de Participación Ciudadana. Y hoy por hoy no es sino un gran edificio con 6, 7 personas que están ahí respondiendo a órdenes y a intereses políticos. Muy bien, este es un conversatorio, un diálogo con, por favor, el café se va a enfriar, y con Lucía Pozo Naranjo, candidata a la Asamblea. Hay unas preguntas que he tomado del programa propuesto por Actuemos, Otto Sonnenholzner, que está en la página web del CNE. Ya hablamos del tema de la delincuencia. Dice la Alianza Actuemos que el creciente desempleo obliga a nuestros compatriotas a migrar en búsqueda de mejores oportunidades. Sigue migrando la gente, sigue saliendo del país. Y es una lástima porque perdemos una capacidad y una fuerza de trabajo, una capacidad intelectual de innovación de la ciencia, de la tecnología, de muchos jóvenes, de muchas familias que hoy por hoy deciden migrar en vista de la falta de oportunidades, de seguridad jurídica y de garantías ante la inseguridad que vivimos ante la violencia criminal. Yo creo que esa realidad se debe y se puede cambiar con una administración que piense en los ciudadanos, más allá de los privilegios políticos de ciertos partidos o líderes políticos. Creo que hay que atacar el origen para aquello. Y el origen es prevención, ¿no? Prevenir. El origen es generar oportunidades reales para que la gente pueda trabajar. Yo estoy convencida de que nadie nace de un vientre materno queriendo ser delincuente.
Y eso, la sociedad es que le corrompe. la sociedad, Ya. la falta de acceso al trabajo, de acceso a la educación. Hoy es más fácil entrar a la escuela del delito y perfeccionarse en la escuela del delito que poder entrar a una universidad. Hoy 70.000 jóvenes se quedaron sin cupo para la universidad. Me espanta saber que en la provincia de Pichincha en el 2022 hubieron más suicidios que muertes violentas. Y de esos suicidios, el 70% eran jóvenes, entre 14 y 29 años. Hay un problema de salud mental en el Hay país. un problema Ya. de salud mental. Hay un problema del que yo vengo hablando hace mucho tiempo. Me decían, la Lucía Pozo está loca desde el Consejo Cantonal de Salud, hablando de salud mental y trabajando con los 12.800 jóvenes de bachillerato en esta ciudad, porque Imbabura se convirtió en la cuarta provincia a nivel nacional con más altos niveles de suicidio. Pero la gente no maneja esas estadísticas, no les interesa porque están preocupados en otra cosa. ¿Y por qué se suicidan los jóvenes? Por la frustración que sienten. Muchos de aquellos chicos de los que yo le hablo habían dado 3, 4 y 5 veces la prueba de la CNSIT. No les estoy echando toda la culpa, pero entienda usted que también vivimos en una generación diferente, de jóvenes que tienen otros intereses. Y entonces esa capacidad creativa también genera mucha sensibilidad. En tiempos anteriores no había tanta sensibilidad con el tema ambiental, con el tema del cuidado animal. Nuestros jóvenes son sensibles ante esas realidades diferentes y les afecta lo que vemos y lo que ven, y estamos desperdiciando su inmensa capacidad creativa, esa inmensa sensibilidad que necesita el mundo para poder dar pasos hacia un desarrollo que no puede ser solo de cemento, sino un desarrollo espiritual, mental y de una convivencia humano, ¿no? Pacífica entre la naturaleza, el mundo animal, los seres humanos, que realmente nuestros jóvenes nos enseñan al respecto. Lucía, el plan de trabajo de Otto Sonnenholzner, y que usted comparte, claro, dice que hay que respaldar a las Fuerzas Armadas, darles recursos, darles todas las garantías. Habitaciones. No había en Guayaquil, estaban ocupando las universidades, imagínense. Colegios, universidades, sin colchones siquiera para nuestra fuerza pública, es vergonzoso. Que el gobierno no apoyó porque dice que se demora en la CERCOB, en los trámites. Pero porque no declaran un estado de emergencia, porque el que no roba tiene que declarar un estado de emergencia, tienen terror a la Contraloría. ¿Por qué? La gente que hace bien las cosas no le puede tener miedo a la Contraloría. Entonces nuestras Fuerzas Armadas que sigan sin balas, peleando con las uñas con los delincuentes que les sacan una metralleta. Las cosas no pueden funcionar así. No podemos tener un Estado temeroso ni cobarde ante la necesidad de seguridad de la ciudadanía. Ese es el gran problema que tenemos, la falta de decisión política, de valentía y de capacidad de entender que cuando las cosas se hacen con honestidad se deben y se pueden hacer de inmediato. La gente necesita, la policía necesita utilizar toda su fuerza letal contra el sinvergüenza que ose atentar contra la vida de un ciudadano. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Cómo un policía, un militar puede ser juzgado por cumplir con su deber? Eso no puede seguir sucediendo. Hay más derechos para los delincuentes que para Por supuesto, están más garantizados, no hay ni cómo quedarles viendo, les tapan la cara. Pero nuestros policías saben muy bien quién les detuvo y el día de mañana, la siguiente semana, les matan a las mujeres, a las madres, a los hijos o a ellos mismos. Hay que en este país primero ponernos las medias y después los zapatos, no al revés, como está sucediendo. Yo escuchaba en una emisora un discurso, que lo repiten a diario, dice que el peor delincuente es el juez, que no cumple su función, y los jueces corruptos, ¿no? Hay jueces y jueces, y también hay normas que lo permiten. Para eso está una Asamblea Nacional que ahora tiene que dedicarse a trabajar y ajustar ciertas tuercas para poder hacer que esa realidad cambie. ¿Cuál es tuerca, por ejemplo? Aquí, mire, leyes hay de sobra. Abogados no sabemos qué cantidad de leyes existen. O sea, hay ley para todo. El problema es que hay cosas tan absurdas. Mire, permítame, Jaimito, decirles en el Ecuador que no nos obliga a reformar ni a crear una ley en su gran mayoría. Pero usted puede imaginarse que para ser asambleísta, esta calidad que ostento, o para ser presidente de la República, que es quien dirige este país, usted no necesita ser ni siquiera bachiller, ¿no? Imagínese, o sea, es cierto, todo el mundo tiene derecho, etc. La inclusión... Pero imagínese usted, un joven estudiante universitario que se ha sacado el aire con su familia, con el esfuerzo de sus padres para estudiar, que además ahora tiene una maestría y un título de 4º nivel. ¿Qué es lo que pasa cuando quiere aspirar a un cargo? ¿Qué le piden? Por poco hasta el acta de defunción les piden, pues. Título de 3er nivel, de 4º nivel, maestría, doctorado, postdoctorado, experiencia laboral.
todo. Pero para ser presidente o asambleísta, es decir, para dirigir los destinos del país, puede ser cualquiera. Así. Y eso no está bien. ¿Qué significa? Son ciertas tuercas que hay que apretar para darle lógica a la política, para darle sentido a la ciudadanía, de que se sienta respaldada con gente que sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo. Tienen que ir gente que conozca de leyes, Por digo yo, o de la supuesto, es que es lo mínimo. Yo no puedo ir a operar a alguien si no soy médico. Y esto se trata del futuro del país. Entonces, tenemos que entender que las capacidades y entender los políticos y los líderes de los partidos políticos, tener la responsabilidad suficiente también para saber a quién ponen al frente de un proceso tan delicado como este. Ustedes plantean, me refiero a Actuemos, crear más plazas de empleo adecuado y de calidad, especialmente para mujeres, jóvenes y adultos mayores. Esto se puede hacer en año y medio. Por supuesto que sí, sentar las bases, insisto, no se puede resolver todos los problemas del país, pero sí orientar con mucha claridad cuáles son las bases para poner orden en este sentido, con esta sinrazón de las que, por ejemplo, estamos conversando. Hay que trabajar con la obra pública. La obra pública dinamiza la economía, es la mejor herramienta para las fuentes de empleo. Con eso no solamente come el maestro albañil, constructor, come la señora que vende la comida, come la señora que hace el hotel, comen los emprendedores que están pendientes del área que se dinamiza y la zona de influencia del nuevo hospital, de la nueva carretera, de la escuela. Todo se dinamiza a través de la obra pública. Es la mejor forma de dinamizar la economía y de generar empleo. Y por supuesto también desde otros espacios. Hay una propuesta que yo particularmente soy muy entregada a pensar que son temas que se tienen que realizar, y es darles a las mujeres, sobre todo esas mujeres que son cabezas de hogar, madres emprendedoras, que también ayudan en su hogar, a que tengan la posibilidad de trabajar con libertad. Hay que crear centros donde los niños puedan crecer y ayudarse en el ámbito educativo y del desarrollo motriz para que sus madres puedan trabajar. Esa es una ayuda que el Estado debe darle a la ciudadanía, porque eso va a ayudar al crecimiento económico, al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y a generar recursos propios. En el sistema de justicia plantean ustedes reformar la justicia para reducir la corrupción e impunidad. Ya hablamos un poco de eso, y fortalecer la rendición de cuentas de los jueces. Sí, por supuesto que sí, y para eso hay que tomar medidas bastante exactas en el momento en el que vivimos. Hay que darle la posibilidad, en muchas medidas, de que los jueces también tengan garantías para poder administrar justicia. Hoy por hoy, yo no quiero justificar de ninguna manera actuaciones que son bastante conscientes de muchos jueces de favorecer a la delincuencia o de ser parte de estos procesos delictivos. Definitivamente que se prestan, ¿no? Pero hay muchos que pueden estar amenazados, y hay que entender esa naturaleza humana. Mire usted, en Colombia se crearon los jueces sin rostro para poder eliminar la plaga del narcotráfico, que hoy lo superamos y que lastimosamente ha descendido por gravedad a Sudamérica. ¿Y esto de la tabla mínima de consumo de las drogas? Yo estoy totalmente en contra. Estoy totalmente en contra. Solo con fines medicinales. Creo que jamás podemos normalizar el consumo en ningún nivel. Yo creo que tal vez fue creada con otros fines, pero lastimosamente no ha servido para nada aquello, sino únicamente para normalizar el consumo, para que la gente pueda tener la justificación de que es solo microtráfico, de que es para su propio consumo, y bajo un montón de argucias poder masificar el uso y el consumo de la droga de esas madres, de esos padres de familia que sufren todos los días por tratar de combatir en sus hijos esta enfermedad, que tiene que considerarse como de salud pública, una enfermedad que tiene que abordar también el Estado para poder curarlas, y como contrapeso de eso, lo mínimo que podemos hacer es poner las restricciones adecuadas para que no haya un acceso libre, para que nuestros niños no tengan que tolerar y ver como cualquier cosa a alguien que se droga al frente, y no tenemos nadie la posibilidad ni la capacidad de decirles absolutamente nada. Con fines medicinales es otra cosa, y deberá existir un control y una regulación absolutamente firme y fuerte que nos permita saber que no está siendo destinado eso para otro tipo de cosas. Legalizar el consumo de drogas ha sido un debate permanente. ¿Esto no es mejor para evitar el narcotráfico? Pero una vez controlado el tema fundamental, porque ahora el problema está masificado, el problema es el desorden, la desorganización y el problema de salud pública que
que ha generado la adicción a las drogas. Miren en Estados Unidos cómo se están drogando con Mire, esa del nueva fentanilo droga. es una cosa espantosa y está aquí en el Ahí ya Ecuador. no, Y no solamente el fentanilo, el creepy, hay un montón de drogas baratísimas, cuestan menos que un pan. Entonces, ¿qué podemos pedir de la gente? Por favor, insisto, lógica. En la política no hay que ser tampoco tener un iluminado para entender que hay cosas importantes que necesitamos y se pueden y se deben hacer y que no les ha dado la gana de hacer en los últimos años. 3 institucionales, a Lucía Pozo Naranjo, candidata a la Asamblea. La Corte Constitucional rechazó este decreto emergente del gobierno para un poco ayudar a los morosos de los estudiantes que sacaron becas, ¿no? La Corte está convirtiéndose en casi una asamblea en chiquito. Bueno, las condiciones en las que esta clase política nos ha puesto ante la muerte cruzada le ha convertido prácticamente a la Corte Constitucional, que cuando era Tribunal Constitucional yo trabajé. ¿De garantías constitucionales? No, era primero de garantías, luego fue Tribunal Constitucional y yo trabajé en la época del Tribunal Constitucional ahí. Pero por supuesto, superpoderes, ¿no? Después de estar en estas condiciones en que tenemos ahora ya un ejecutivo y una Corte Constitucional sin existir un ámbito legislativo, le hemos dado esos poderes a la Corte Constitucional. Cuando la gente dice, qué lindo la vida sin asamblea, por supuesto, yo les entiendo, porque prender la televisión y ver ese circo permanente y ahora ya no saber ni oír de esos asambleístas de última categoría que nos han representado en los últimos años, yo lo entiendo, pero es ahí donde entra el orden y la estabilización de la democracia, cuando necesitamos pesos y contrapesos para fiscalizar con conocimiento la acción también del Ejecutivo. La Asamblea Nacional no ha sido eso, tenemos que convertirla en eso, y hoy por hoy no podemos pedir otra cosa de la Corte si es que la situación política del Estado le ha dado esa posibilidad. Pero puede que la Asamblea trate ese tema, ¿no? Por supuesto que sí, es que en un momento en que se vuelva a instaurar la Asamblea, mire, el CNSI debe eliminarse. ¿Para qué sirve eso? Jaime, para joderle la vida a los jóvenes. Discúlpenme, perdonen la expresión, pero a mí es algo que me ha sacado lágrimas amargas. Sí, pero no lo ha hecho porque ha demostrado que ha dicho un montón de cosas y no ha tenido la capacidad de hacerlo. Por supuesto que sí. Además, la CNSID es inconstitucional. La Constitución en el artículo 373, si no me equivoco, establece 2 instancias técnicas para regir la educación superior en todo el Ecuador, que son el CES y el CASES. Ya existen. ¿Para qué otro organismo? No, o sea, constitucionalmente no hay más cabida. La CNSID es inconstitucional. Está creada, yo no sé para qué, insisto, para molestarle la vida a los adolescentes, a los jóvenes que aspiran a estudiar. Yo trabajé también en el CONESUB antes de que se convierta en el monstruo feo que ahora es. Trabajábamos 50 personas, Consejo Nacional de Educación Superior. Y trabajábamos 50 personas. Ahí trabajé con Pancho Huerta Montalvo. ¿No? 50 personas en el manejo de toda la educación superior del norte del país, y yo les pido a quienes ya pasamos de los 30 años, que se acuerden si antes pues sufrían los jóvenes por no tener un cupo, cuando las universidades tenían la autonomía universitaria que deben volver a tener. La CNSID es la peor desgracia que les ha pasado a los jóvenes en el Ecuador. Yo creo que con la autonomía universitaria, devolviéndoselas a las universidades que conocen en sus territorios cuáles son sus realidades, cuál es su población, qué es lo que les hace falta en la parte académica, con una orientación del Estado, respetando la autonomía universitaria, porque la autonomía y la universidad es el sumum de las ideas y es también otra pata de la estabilización de la democracia en el país. Entonces, el problema es que cuando en este Ecuador, por el que hoy oramos, quisieron aglutinar todos los poderes y quisieron mandar en todas partes y respetando hasta las libertades personales, peor las libertades institucionales, aquí todo se desbarató. Y hay que decirlo, hay que recobrar esas libertades que a la gente le va a poder decidir, permitir decidir a nuestros jóvenes qué quieren estudiar, dónde quieren estudiar, y no que les obliguen a irse a Loja cuando la carrera la tienen aquí y los padres y esa misma persona tenga que pagar pasaje, comida, cuarto, para ir a estudiar una carrera que no quieren en una ciudad que no conocen. Pero dicen en las universidades que no hay cupo, que no hay la capacidad para
recibir a tantos En eso estudiantes. debemos gastar la plata del Estado, Claro. en darles más aulas, en darles más profesores y no en gastar no sé cuántos millones de dólares del presupuesto general del Estado en un monstruo horrible que es la CENESID, en un monstruo burocrático terrible. En eso no podemos seguir gastando plata. Vamos a darles aulas, vamos a darles profesores para que los chicos puedan estudiar donde quieren y lo que quieren. Finalmente, Lucía, dejar el petróleo en el subsuelo como se plantea en la consulta del día 20 de agosto o explotarlo y decir no a esa pregunta. Mire, eso resulta muy subjetivo, porque yo creo que yo no puedo irme a su casa a decir qué es lo que usted tiene que hacer cuando mis decisiones van a afectar su propia estadía. Yo creo que hay que hacerle una pregunta y esa pregunta tiene que focalizarse en los sectores en donde se va a realizar la explotación. También creo que es solo ahí, no en todo el país, ¿no? Por supuesto. Solo en el Yasuní. Sí, pero tiene que generarse una conciencia específica. Son 1.700 millones de dólares anuales lo que genera la explotación del Yasuní, que son más de 10.000 hectáreas y están apenas ocupadas 200. Así. Esa es una realidad. Ahora, tenemos que saber entonces de dónde vamos a compensar esos 1.700 millones de dólares en este punto en el que el Ecuador necesita financiamiento para muchas cosas. El problema fundamental es que la gente tiene que sentir que recibe esa compensación. ¿Me entiende? ¿Cómo va a querer la gente que se explote si no encuentra, no ve en ninguna parte dónde se invierte esa producción del petróleo? Mejor defendamos el ambiente, pero también tenemos que entender que estamos generando un gran pulmón para el mundo. Mientras los Estados Unidos no se eximen de una gran industria, la China no se exime, esos siguen contaminando, siguen teniendo plata, no tienen problemas económicos y nosotros sí hacemos esos sacrificios. Entonces hay compensaciones especiales como las huellas de carbono, los sellos verdes que nos van a permitir compensar, que es un trámite, ¿no? Y que hay que entenderlo. Y ahora también hay un tema, que la bolsa petrolera a la que nos referimos también está en el subsuelo peruano. Y si no explotamos nosotros, también los otros nos dan explotando. Gracias, Lucía Pozo Naranjo, por la entrevista. Éxitos en la campaña, en lo que queda, ¿no? Ya son 20 días. Sí, 18, porque hay los 2 últimos días son de silencio electoral. Que le vaya bien. Muchísimas gracias, Jaimito. Le agradezco, siempre es un placer conversar con usted. Gracias a quienes nos escuchan y a pedirles esa reflexión, que este voto reflexivo sea para el futuro del Ecuador, para defender la dolarización y para defender la libertad de todas las personas que habitamos y que queremos un Ecuador con oportunidades reales para nuestra gente. Bien, ojalá si ganan las elecciones podamos tenerla como candidata, porque resulta que a veces las autoridades ganan y se olvidan cuando fueron. Usted sabe que no es mi caso, no yo soy la misma toda la vida. Así es. Este programa se presentó con auspicio del lado de Rosalía, estamos disfrutando su cafecito, que está ubicado en la calle Oviedo, muy cerca de aquí, 779 y Olmedo, también con el respaldo de FM Ritmo. Amigos, un buen día, nos vemos el viernes.